¿Crees que tú encontraste a Dios? Pues déjame decirte que las escrituras dicen algo totalmente diferente. Soy Rocío Posada, mujer de fe, por pura gracia de Dios. Me encanta hablar de todo lo que tenga que ver con las escrituras, conocer el carácter de Dios, conocer sus atributos y sobre todo me ayuda a entender el comportamiento humano. De esa manera puedo entender por qué hago lo que hago. Así que quédate conmigo hasta el final. Hoy vamos a ver un tema interesante acerca de cuando Dios llama, lo hace eficazmente. Sígueme y desarmemos el miedo. Te invito a que te suscribas a mi canal, que comentes, que compartas con otros, alguien que esté hambriento y sediento de la palabra de Dios. Sé que estos temas van a ser de mucha bendición y de mucha edificación para nuestras almas. El texto bíblico dice en Juan 15:16: no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Cuando hablamos del Evangelio, naturalmente yo he escuchado muchas veces a algunos hermanos en la fe de que ellos fueron los que tomaron la decisión en algún momento de su vida, que ellos tomaron esa decisión por Cristo y terminan confiando más en sí mismos que en el poder de la gracia de Dios. Muchas veces vivimos creyendo que todo comenzó en una decisión que nosotros tomamos, pero Jesús nos revela algo mucho más profundo en las Escrituras. Él nos dice que antes de que nosotros le buscáramos a Él ya nos conocía, Él nos encontró. De hecho, tú has de haber leído el texto bíblico cuando dice: antes de la fundación del mundo te escogí. Mi embrión, tu embrión vieron mis ojos, mi embrión vieron tus ojos. Entonces, Él ya nos conocía. Y si Él te llamó desde la eternidad pasada, ten la plena seguridad de que no estás sola. Él te va a sostener y tú vas a dar un fruto, tú vas a dar frutos al 100 por 1. Pero hay una gran advertencia con este llamamiento eficaz que Dios hace. No debemos confundir emociones religiosas con un verdadero llamamiento de Dios. El llamamiento eficaz transforma la vida del creyente, produce obediencia, produce sometimiento y da frutos visibles. No es que nosotros no fuimos elegidos porque éramos muy inteligentes o porque teníamos un corazón muy humilde. No, 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 no. No, nosotros fuimos transformados porque Él nos escogió primero. Fuiste elegido por pura gracia de Dios y esa transformación se refleja en nuestras acciones, en un fruto de arrepentimiento. Fuiste elegido por pura gracia para darle gloria a aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Cuando Dios nos llama eficazmente, lo hace con un propósito a sus escogidos y hace que los procesos de Dios muchas veces duelan. Y ahí es donde en ocasiones nosotros pensamos que Dios se ha olvidado de nosotros, pero no es así. Nadie responde a ese llamado del Evangelio porque sea más inteligente. Simplemente es porque Dios nos escogió. Dios nos escogió. No sabemos cómo sucede eso, pero es cuando tú escuchas ese llamado de Dios y tú se activa la fe en ti. Vamos a ver el caso de Jonás. Jonás cuando, el profeta Jonás, cuando Dios le dio la orden que vaya a Nínive, él no quería ir a Nínive. Es más, cogió una embarcación al lado contrario. ¿Y qué hizo Dios? Pues se hace su voluntad. Cuando Dios llama y da una orden, simplemente se cumple y se hace. Porque fuimos creados para la gloria de Él y cuando Él nos llama eficazmente, respondemos eficazmente, a la buena o a la mala, ¿sí? Y ahí es donde muchos cristianos se confunden. ¿Alguna vez has sentido que tu vida espiritual, que tu caminar cristiano no tiene sentido, que es una pérdida de tiempo o que es un castigo de Dios? Ah, hoy te digo que hay una gran verdad y esta verdad va a cambiar tu perspectiva y tu manera de pensar.
Cuando Dios llama, Él no lo hace a medias, lo hace eficazmente y muchas veces para usarte, Dios primero te va a llevar al desierto, te va a llevar al quebranto, te va a llevar a la soledad. Esos son los talleres de Dios para transformar y pulir el carácter de aquellos que el Señor ha llamado para la eternidad. Cuando Dios decide llamarte, no improvisa, Él prepara el ambiente. El Señor Jesucristo limpia profundamente y quita todo lo que está estorbando. Y eso duele. Aunque parezca que te estás rompiendo por dentro, en realidad lo que está sucediendo es una obra transformadora en ti. Dios mueve, Dios limpia, Dios arranca, reemplaza si es necesario. Recuerda que para nacer hay que morir. Te pongo el proceso, las papas. La papa semilla, para que dé fruto abundante, primero muere. ¿Sí? Y eso es lo que pasa en nuestra vida de transformación. Nosotros, Dios quita el orgullo, confronta temores, rompe la autoconfianza en uno mismo. Y en ese momento muchas veces nos preguntamos, Dios se olvidó de mí, ya no soporto este dolor, esta soledad, ya no sé dónde estás, Dios. Y no es así. Dios está trabajando en ti. Dios está haciendo esa obra transformadora en ti a través de su Santo Espíritu. Y yo te voy a demostrar con ejemplos bíblicos que cuando Dios llama eficazmente no hay quien se resista y empieza a dar frutos. Moisés creció en palacios rodeado de lujos, de mucha comodidad, de banquetes, de manjares, de buena ropa. Bastó una situación en su vida, una decisión en su vida que cambió radicalmente todo. Cuando él mató a ese egipcio, ¿qué pasó? Él le tocó huir. Pero Dios nos dijo, oh, ¿qué pasó aquí? Oh, y tú no estabas viviendo con comodidades. ¿Qué pasó? ¿Por qué estás sufriendo? No, no. Todo era un plan perfecto de Dios desde la eternidad. Entonces, tras bambalinas, Dios ya está trabajando en ese llamado. Lo estaba vaciando para poder usarlo, ¿sí? Tenemos el caso de José. José, de ser el hijo consentido de papá y que también era un niño chismoso, ¿qué pasó? De la noche a la mañana, en una situación que se dio, sus hermanos tenían tanta envidia, le tenían tanto fastidio porque él todo iba, le comentaba a su papá. Ellos se les presentó la oportunidad y lo vendieron como esclavo. Lo traicionaron, él fue humillado, fue olvidado en la cárcel por años. Dios usó esos años de dolor en José para transformar su carácter en humildad, en servicio y en el perdón. Tenemos el caso de Pablo, el intelectual Pablo. Pablo, respetado por su estatus, Dios lo quebrantó, lo dejó ciego, le quitó todo orgullo religioso y de allí salió el apóstol Pablo que hoy conocemos, el que escribió gran parte del Nuevo Testamento y que hoy nosotros disfrutamos de esa gran verdad. No todo el que dice creer ha sido transformado, pero el llamado de Cristo sí es verdadero y sí se va a notar en los frutos de arrepentimiento y de fe. Dios no usa a personas que no se han rendido. Así como las uvas deben ser trituradas para que de allí salga un buen vino, tú debes pasar por el proceso a estar lista. En la soledad y el sufrimiento, Dios saca a la luz lo que estaba escondido. El orgullo, la vanidad, la codicia, las inseguridades y los temores. Lo que la comodidad estaba ocultando, el quebranto lo revela. Todo lo que Dios hace, lo hace perfectamente bien, una sola vez y para siempre. Y lo que hoy parece abandono, sufrimiento, mañana tendrá que ser esa luz y esa dirección necesaria en tu vida. Dios no llega tarde. Dios siempre es oportuno y llega en el tiempo correcto. Después de haberte formado, Él te va a equipar y Él te va a enviar y va a prepararte para que seas luz donde Él te quiera enviar, para que seas un reflejo de su gloria.
Si estás en el proceso ahora mismo de una transformación, la transformación duele, pero no te rindas porque Dios está contigo, Él no te va a abandonar. Dios no te está destruyendo, Él te está preparando y trabajando en esas áreas que Él sabe que son necesarias para que tú puedas ser un reflejo de Él. Confía, Él sabe lo que hace. Dios te ama, ama lo que ve en su Hijo Jesucristo. No ama al que se deleita en el pecado. Y esto es cuando muchos cristianos son confrontados. ¿Cómo puedes decir semejante cosa si Dios es amor? Sí, Dios es amor, pero también es fuego consumidor y no podemos descontextualizar. Por eso es tan importante cuando yo te hago un llamado a escudriñar las escrituras, a examinarte si estás en el camino correcto, porque podemos estar padeciendo de un autoengaño y vivir una religiosidad, ser un fariseo religioso. Que Dios tenga piedad y misericordia de todos nosotros, para que a la lupa y a la luz de las escrituras nos podamos examinar y saber si en verdad estoy siendo un reflejo de Cristo, si estoy dando frutos de arrepentimiento genuino. Y si no, clama a Dios y acércate confiadamente al trono de la gracia porque vas a encontrar la misericordia del Señor. Gracia y paz.